comienzos. Bienvenidos. El Señor ponía en mi corazón hablar de este mensaje muy conocido. Yo decía, esta será una versión más, ¿verdad?, de la famosa mujer samaritana, la mujer del pozo. Amén, historia muy conocida por nosotros. Yo decía, ¿cuántos mensajes hemos escuchado de la mujer samaritana? ¿Verdad? Pero sé que Dios tiene siempre algo fresco, amén. Siempre Dios nos va a hablar. El Señor me habló, nos va a hablar esta tarde ya a todos. Y quiero que leamos la historia. Ya digo, también siempre hay alguien que a lo mejor no maneja o no sabe la historia. Y vamos a ir al libro de Juan capítulo 4. Ya, Juan capítulo 4, voy a poner la lectura acá para que avancemos y nos adentremos en esta historia de la mujer samaritana. Vaya conmigo, Juan 4, versículo 1, y dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Mire, esto es un lugar histórico, ¿ya? Está junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Se dice que esta no era una hora, digamos, usual para ir al pozo, ¿ya? Pero la mujer fue hasta ahora. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Alguien dice amén? Y leo los últimos versículos. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Amén. ¿Va conmigo? Gracias por su amén. Oiga, ahí tenemos la historia, la escena clásica de el Señor junto al pozo, junto a la mujer y la mujer con su cántaro, ¿verdad? Yo digo, esto es tan importante porque la mujer samaritana es una mujer que tiene en su vida una mezcla de religiones, una mezcla de un trasfondo cultural, religioso, ¿verdad? Recordemos que Samaria surgió como resultado de la conquista por Asiria. Asiria conquistó esta ciudad y el rey asirio trajo gente de diferentes lugares para poblar la ciudad de Samaria. Entonces Samaria era una mezcla de distintas poblaciones, distintas gentes que habitaron esta ciudad y cada una tenía su creencia, cada una traía sus dioses, pero obviamente que estaba en Israel.
Entonces había una mezcla, o sea, estaba junto al pozo de Jacob, ¿ya? Estaba junto al pozo de Jacob. Y esa es Samaria, junto al pozo de Jacob. La mujer samaritana tiene en sus labios, digamos, este trasfondo cultural, y es ella la que le habla de Jacob. Ella le habla: Señor, este es el pozo de Jacob, eres tú mayor que Jacob, nuestros padres bebieron acá, Jacob bebió acá. Es decir, ella tiene arraigada en su cultura, y ella tiene arraigada en su vida lo que sería en ese entonces la religión que los padres y la religión que se practicaba en su ciudad. ¿Va conmigo? Entonces, era una mujer religiosa, tenía una mezcla. Entonces el Señor viene con ella y dice: esta es una oportunidad única de poder enseñarle a esta mujer la enseñanza, valga la redundancia, que Él traía. ¿Por qué? Porque vemos que lo último que leímos, el Señor le dice: trae a tu marido, ¿verdad? Y él le dice: Señor, he tenido 5 maridos. O sea, perdón, él le dice: no tengo marido. Y el Señor le dice: has tenido 5. 5, y el que ahora tienes no es tu marido. Vamos a ver en esta historia que el Señor se relaciona y se presenta como el marido, ¿cierto? Y como la fuente de agua viva, porque esta mujer está junto a una fuente de agua. Entonces hay muchos elementos que se conjugan en esta historia para entender lo que el Señor le estaba hablando. Amén. Cristo le dice: si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo, si conocieras el don que Dios envió del cielo, es decir, a mí mismo, si me conocieras, ¿cierto?, como el Hijo de Dios, como la salvación del mundo, tú me pedirías agua y yo te daría agua viva. ¿Ya? Ahora, quiero llevarlo a una historia del libro de Jeremías para vincular esto, donde vamos a encontrar una vinculación importante y una historia que nos da harta luz con respecto a esto. Mire, Jeremías 2, verso 1. Israel estaba desposada con Jehová. Vino a mí palabra de Jehová, dice Jeremías: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Acá Dios está diciendo y está recordando que Él es el esposo de su pueblo, ¿verdad? Que Israel estaba desposada con Jehová y que había una fidelidad en la juventud de Israel, y la iglesia o el pueblo de Dios estaba tras las pisadas del Señor en el desierto, un lugar donde probablemente el agua escasea. ¿Ya? Entonces, Israel tenía la fuente correcta y Dios era su esposo. Entonces tenemos los elementos de la fuente de agua, de dónde viene el agua, y tenemos el elemento del esposo, que es una fuente. No sé si me sigue, ¿verdad? Esta mujer buscó en 5 esposos ser saciada y no pudo ser saciada. ¿Sí? 5 fuentes había tenido y ahora estaba con una 6ª fuente, pero aún todavía no estaba saciada, y el Señor le dice: has tenido 5 fuentes distintas. En la Biblia, en la palabra, en la Escritura, se asocia la fuente, beber de la fuente y del manantial, ¿verdad?, a la relación conyugal. Y de hecho los libros poéticos, Eclesiastés, Proverbios, hablan explícitamente de esto, de las fuentes, del manantial. Hay varios versículos que explican esto. Entonces esta mujer el Señor tan sabio estaba llevándola, explicándole algo espiritual frente al plano natural que ella había vivido en su vida, ¿verdad? Y estaban junto al pozo, es decir, la escena. Tenían ahí la noria, tenían ahí el agua,
Sabemos que el agua es tan importante para la vida natural. Sin el agua usted y yo no podemos vivir, no podemos existir. Nuestro cuerpo está en un porcentaje alto de agua, eso lo sabemos, básico, ¿cierto? La Tierra es un planeta que está compuesta por agua, la atmósfera por agua. El agua es importantísimo y en la Escritura el agua tiene muchas aplicaciones, muchos significados. Entonces, ella viene por un agua natural y el Señor le está diciendo, tú lo que necesitas es un agua de vida espiritual. Tú vienes a una fuente natural, pero así como está tu vida, has estado experimentando en muchas fuentes y has tenido muchos maridos, pero ninguno de esos maridos ha logrado saciar. Y Él le dice, cualquiera que venga a beber de esta agua volverá a tener sed, tal cual está tu vida. Tú tomas y bebes, buscas fuentes incorrectas, buscas y pruebas fuentes, una fuente tras otra fuente, pero vuelves a tener sed. Y ahora estaba esta mujer con la sexta fuente, es decir, el sexto hombre, ¿verdad? ¿Cómo se toma el tiempo el Señor para hablar con ella? Con la que despreciaban. Probablemente ella estaba en la hora sexta porque una hora de calor. Se dice que quizás las mujeres salían a buscar agua, pero más temprano. Y se amontonaban, se juntaban las mujeres en el agua, y como ella tenía una historia, digamos, familiar, un poco de mal que hablar, ¿no? Ella vino sola al pozo. Ahí el Señor la aborda. Amén. Entonces, acá Jeremías está hablando de que el verdadero esposo es el Señor y que su pueblo se desposó con Dios en tierra seca. Jeremías 2:1, Jeremías 2:1 y 2, Jeremías 2:3. En esos días Israel estaba consagrado al Señor, es decir, tenía una fuente correcta, estaba apartada para su esposo cuando Jehová la desposa. El primero de sus hijos era primogénito, eso dicen las otras versiones. Y miren lo que dice: todos los que lastimaron a su pueblo, a Israel, fueron declarados culpables y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, el Señor, he hablado. Es decir, cuando la amada del Señor está con su esposo y está fiel y consagrada a Él, todos los que lastiman a su pueblo, como dicen acá, son declarados culpables. Es decir, el Señor se levanta sobre los opresores de su amada. El Señor protege, el Señor da amparo. ¿Cuántos casados hay aquí? Yo creo que tenemos esa función, ¿cierto? De proteger y de cuidar, de dar amparo, de ser cobertura. Y si alguien llegara a levantarse, ¿verdad?, contra nuestra amada, se las tiene que ver con nosotros. ¿Sí? Ok. ¿Estás segura, mi amor? Ahí está mi esposa. Entonces, aquí está diciendo eso el Señor. En esos días cuando Israel estaba en pos de Dios, cuando Israel estaba desposada en su juventud, Dios peleaba sus batallas. ¿Alguien me sigue? Entonces Israel tenía su fuente correcta en el Señor. Tenía su fuente definida y bebía de la fuente de su amado. ¿Sí? Y el Señor peleaba sus batallas. Mire, sígame, Jeremías 2:1, 2, 3. Vamos, me quiero saltar al 2:11. Mismo capítulo, misma historia. Acá Israel se aparta de su marido, que es fuente de agua viva. Y mire cómo lo dice la Escritura. Jeremías 2:11. ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros? Mire, aun cuando no son dioses en lo absoluto, está diciendo, ¿cambiarías al Dios del cielo por otro Dios que ni siquiera es Dios? ¿Verdad? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Aquí la cosa se pone fea, ¿verdad? Israel, como dice el versículo anterior, estaba desposada en fidelidad, estaba consagrada. Dios peleaba sus batallas, se levantaba contra sus opresores y ella tenía cobertura porque estaba con la fuente correcta, que era su marido, Jehová de los ejércitos. Entonces acá una nación cambia a su Dios, cambia la gloria de Dios por
ídolos inútiles. Y yo me pregunto, ¿será que a veces cambiamos la gloria de Dios por cosas inútiles? ¿Será que a veces elegimos, en vez de ir a la fuente correcta, en vez de alimentarnos, de beber, de llenarnos, de saciarnos, incluso en vez de tener sed de Dios? Por eso el salmista decía, tengo sed, mi alma tiene sed. Necesito ser saciado, no de agua física, no de agua natural. Tengo sed del Dios vivo, mi alma tiene sed de Dios. Entonces a veces nosotros cambiamos la gloria de Dios por, como dice acá, por ídolos inútiles. Ponemos nuestras fuentes en otras cosas. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y aquí el profeta dice, los cielos están estampados ante semejante cosa. No, está diciendo, no cabe en la cabeza que alguien cambie la gloria de Dios por ídolos inútiles. No cabe en la cabeza, no se puede entender. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. No entiendo cómo alguien puede tener un Dios tan grande, soberano, fiel, bueno, amoroso, misericordioso, como esposo, como protector, como fuente inagotable, y yo y usted a veces elegimos otras cosas para llenar nuestra vida y nuestro corazón. ¿Sí? Y mire lo que pasa. Verso 13, pues mi pueblo, es decir, mi esposa, la que está desposada, ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, fuente de agua viva. Me ha abandonado a mí, que soy la fuente de agua, dice el Señor, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Señor, nos ayude. Él es la fuente de agua viva. Y el Señor dijo, mi pueblo me ha abandonado. Mire, verso siguiente de Jeremías 2. Leímos el 13, vamos al 14. ¿Qué pasa cuando abandonas la fuente? Israel es esclavo y oprimido. Y mire cómo lo plantea el profeta. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él. O sea, lejos de Dios te vuelves presa del enemigo. La palabra es tan certera. Usted sabe que dice la Escritura que nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, me alejo de la fuente, me alejo de mi amado y soy presa de la depresión, soy presa del pecado y soy esclavo. Es Israel siervo. Dios había hecho de Israel una nación conquistadora. Dios le dio victoria. Dios les dijo, ustedes conquisten la tierra. Levantó a Josué, levantó a los jueces, levantó a los reyes. Ellos estaban hechos para conquistar y para reinar y para gobernar. Pero ¿qué pasa? Cada vez que se apartaban de Dios eran esclavos, eran siervos, venían a ser presa de su pecado y presa de los opresores que los oprimían y del león, del enemigo que anda como un león rugiente. ¿Alguien me sigue, cierto? Alzaron la voz y asolaron su tierra, quemadas están sus ciudades sin morador. Y acá puse en amarillo aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. Estas son ciudades de Egipto. Esto representa lo que el mundo, los lazos del mundo. Esto representa los lazos de Egipto. Esto representa a entes de Egipto que vienen y que quieren traer lazos de esclavitud sobre ti cuando tú dejas la fuente de agua viva. ¿Alguien me dice amén? Esto es proporcional, es fácil de entender. Mientras más bebo del torrente del Señor, mientras más cerca estoy de Él, más protegido estoy, más guardado estoy, más libre estoy, más bendecido estoy y más en victoria estoy. Por eso usted esta tarde, ha venido a la fuente correcta. Lo felicito, diga el que está al lado, estás en la fuente correcta. Estás en la fuente, viniste a la fuente correcta. Viniste a la fuente correcta. Egipto pone cuerdas. Sus entes, usted sabe que lo que hacía Egipto, sobre todo cuando fue Moisés a presentarse a Faraón, los castigaron, pusieron
sobre ellos los capataces y a latigazos los oprimían, los hacían trabajar y uno no se da cuenta, cree que está trabajando para la familia y perdemos el foco, comenzamos a trabajar más y más y más y más y en realidad es Egipto que tendió los lazos. Dejo el tiempo con Dios, dejo el tiempo con mi familia y me enfrasco en visiones que no son de Dios, en metas que no son de Dios y ya estoy esclavizado porque sigo la corriente, la cultura de Egipto, del enemigo, tal vez las influencias de mi gente en el trabajo, la universidad, cuando somos influenciados. Jeremías mismo dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. ¿Recuerda ese versículo? ¿Sí? Entonces, vuelvo, Israel se aleja, comienza Egipto a trabajar en él, comienza a esclavizarlo nuevamente. El apóstol Pablo dice, manteneos firme la libertad que Cristo Jesús les dio. Mantengas esa libertad. Si estás en la fuente correcta, bebe de esa fuente que te va a mantener libre. Siguiente versículo, mire lo que dice. El dejar al Señor no te acarrió esto de estar oprimido, esclavizado, ser siervo. No te lo acarrió haber dejado a Jehová tu Dios cuando Él te conducía por el camino. Esa versión 60. Y mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, que yo caí de espalda aquí. ¿Cómo lo dice? Tú mismo te has buscado esta desgracia al rebelarte contra el Señor tu Dios. Aun cuando Él te guiaba por el camino, ¿no has sido tú mismo al tomar decisiones de alejarte de Dios? ¿No fuiste tú mismo el que sufriste desgracia alejado de Dios? ¿Alguien ha pasado? ¿Alguien se siente identificado? ¿Hay alguien que se haya alejado en algún momento? Pero entiendo que estás aquí porque has venido a la fuente de salvación, amén. Entonces mire, uno mismo se busca la desgracia de rebelarse contra el Señor nuestro Dios cuando Él nos guía. Eso es Jeremías 2:17. Siguiente versículo 18. Ahora pues, una pregunta, dice el profeta: ¿qué tienes tú en el camino de Egipto, siendo tú hijo de Israel, siendo tú de la iglesia, siendo tú nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, comprado por precio de sangre, lavado en la sangre del Cordero? ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto? Nada. ¿Alguien dice nada? ¿Qué tienes tú, amada iglesia? ¿Qué tienes tú, esposa del Cordero? ¿Qué tienes tú? ¿Quién está hablando la esposa? ¿Qué tienes tú en Egipto? Nada en el camino de Egipto. Ahora, si no tienes nada, dice, ¿qué tienes tú de Egipto para que bebas agua del Nilo? Porque está hablando de las fuentes. Entonces, ¿por qué bebes agua del Nilo? ¿Por qué te dejas influenciar tan fácilmente? ¿Por qué no puedes discernir lo que es turbio y lo que no es turbio? Mire, agua del Nilo, Nilo significa oscuro, turbio. Oscuro y turbio, es decir, esta mujer samaritana estaba bebiendo agua turbia, o sea, tenía una confusión en su vida. Ella estaba confundida. Le dicen: ¿serás tú mayor que Jacob, nuestro padre? Después le dice: nuestros padres adoraron en este monte, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. La verdad no lo entiendo, pero aprovechando que tú eres profeta, tengo mis inquietudes, le dice la mujer samaritana. Obviamente una mujer que había vivido de 5 fuentes diferentes y ahora estaba con la sexta fuente, es decir, estaba bebiendo de aguas turbias, como lo es el Nilo. Aquí está figurativamente, ¿verdad? Cuando se alejan del Señor, fuente de agua viva, vienen y beben aguas turbias. ¿Alguien me entiende? Señor nos guarde. El Señor te dé luz. Te dé luz porque Él da la palabra y el Espíritu Santo te dice y te revela: yo no puedo beber de aguas turbias. Yo tengo que beber de la fuente del Cordero de Gloria, del Esposo amado, del que me cubre, del que me protege, del que me guarda, del que me bendice, del que me unge. ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria
para que bebas agua del Éufrates. Acá Éufrates, lo puse en la definición, figurativamente prosperidad. Pero esta prosperidad es la prosperidad que te da Egipto, que te da Asiria en este caso, que no es la prosperidad de Dios. Porque la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza. Si Dios te abre una puerta de bendición, Él te la añade sin quitar el tiempo de Dios. Él te la añade sin transgredir los parámetros del Señor. Él te añade riqueza y bendición sin deformar el diseño de la familia, que es preeminentemente el hombre es el proveedor. ¿Y cómo criamos a nuestros hijos? Todo el día fuera de la casa. ¿Por qué? Porque queremos la prosperidad de Asiria. Queremos el enriquecimiento de Asiria. Queremos escalar, queremos mejor posición social, queremos tal vez subir de nivel, y para eso voy a comenzar a hacer hora extra. Me voy a buscar un trabajo en la minera. Me voy a ir 12 días allá y 12 días acá. ¿Será prudente? ¿Será que Dios quiere eso? ¿Será que a tu esposa le hace bien eso? ¿Será que a tu familia le hace bien eso? Aunque te paguen más, esa prosperidad no es la prosperidad de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien lo entiende? Entonces nosotros no tenemos, como dice acá, no tenemos nada en el camino de Asiria, ni en el camino de Egipto, para beber del agua del Nilo, ni para beber del agua del Éufrates, sino que para beber del diseño que Dios ha establecido para nosotros. Y Él ha de prosperar nuestras sendas, y todo lo que hagas te hará bien, te hará bien, dice la palabra, ¿verdad? Si te ocupas de andar cuidadosamente en los mandamientos del Señor, Él va a bendecir tu casa. Y vas a conocer la prosperidad que viene de Dios, no la de Egipto ni la de Asiria. ¿Alguien me dice amén? Y aquí le dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo, o sea, amargo, estamos hablando de beber. Al final esa agua del Nilo o esa agua del Éufrates, que parece tal vez atractiva, que Egipto te ofrece, dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Son del mundo, el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces eso que parece atractivo a los ojos del mundo dice aquí, es malo y finalmente es fuente amarga. Amarga la fuente. Señor nos guarde. El haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Quiero hablarte de algunas fuentes. Si estamos hablando de la fuente del Señor, que Dios quería revelar a esta mujer samaritana junto al pozo. Estas son algunas de las fuentes que tu esposo, el Señor Jesús, Rey de Gloria, te ofrece para que bebas. ¿Me dice amén? Salmo 87:7 está hablando el salmista de la ciudad de Dios, de la Jerusalén, que también representa la iglesia, que representa a Jesucristo. Dice, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. ¿Cuántos pueden repetir eso? Todas mis fuentes están en ti, Señor. Por ejemplo, fuente de alegría. Salmo 43:4, versión Nueva Traducción Viviente. Allí iré al altar de Dios, dice el salmista. A Dios mismo, que es la fuente de toda mi alegría. Te alabaré con mi arpa, oh Dios, mi Dios. Salmo 4:7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano, es decir, su prosperidad, también su trigo y su mosto, su vino.
Es decir, la alegría que el Señor nos da es mayor al vino del mundo. Es mayor al vino de Egipto. Amén. No os embriaguéis con vino en lo cual hay confusión, disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu de Dios, cantando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, un viernes en la noche usted, en vez de ir a comprar la cerveza, el vino, tal vez usted pudiera poner música de alabanza en un Viernes Santo en su casa, un tiempo con sus hijos, con su esposa, y cantar cantos, salmos, himnos espirituales y beber de la fuente de alegría que te da el Señor. Entonces tú decides de qué fuente voy a beber. Tengo un fin de semana largo y tal vez, no sé, tengo que tomar decisión qué vamos a hacer, y tal vez lo que involucra que haga y tiene que ver, puede ser ir a la fuente de Dios o a la fuente de Egipto. Esto puede ser básico. Tal vez hay gente aquí que ha vivido, como dice aquí, como les leía recién, oprimido, en esclavitud, en calamidad, por estar lejos de la fuente correcta, por estar lejos del Señor. Entonces yo decido de qué fuente bebo, en qué ocupo mi tiempo, dónde están mis anhelos, dónde están mis pasatiempos. Si veo una serie subida de tono, o si veo, no sé, La Casa de David que empezamos a ver ahora. Usted decide de qué fuente va a beber. Y depende de la fuente que usted beba, es el estado o de libertad, de alegría, de bendición, de cobertura y de provisión, o de calamidad y de esclavitud. ¿Alguien me dice amén? La mujer samaritana buscaba alegría en hombres, buscaba gozo en hombres, buscaba en un marido, en otro marido, no le resultó el tercero, el cuarto, el quinto marido, y ahora estaba con el sexto y todavía no tenía el gozo que solo el Señor podía darle. ¿Alguien me sigue? Por ejemplo, la fuente de misericordia. Salmo 36, 7, 9. Cuán preciosa, Dios, es tu misericordia. Esto es para los que tienen gratitud. Esto es para los que se dan cuenta que el Señor, que dice la misericordia del Señor, rodea toda la tierra. De la misericordia del Señor está llena la tierra, de su amor inagotable. Estos son los que pueden tomarse un tiempo para ver la grandeza de Dios, tal vez las cosas pequeñas. Tal vez usted se levanta y agradece por el sol. Tal vez vas un tiempo a ver la creación de Dios y usted dice: este es mi Dios, esto es la misericordia, la gracia, la grandeza de Dios. ¿Sabe? Las palabras meditación aparecen en la Biblia, lo dije en el culto pasado, unas 30 veces. Pero esas 30, no tengo la cifra exacta, pero 25 veces por lo menos las dice el salmista David, un hombre agradecido, un hombre que escribió este salmo, un hombre que sabía meditar, un hombre que sabía darse tiempo para ver la grandeza de Dios, para incluir en el santo templo, un hombre que decía: las maravillas de Dios son inconmensurables, no las puedo enumerar, las trato de contar, las voy a contar, pero no las puedo enumerar, son altas. Mejor que la vida es tu misericordia. Él estaba abrumado constantemente con la grandeza de Dios y la veía, y era un hombre agradecido. ¿Cómo no ser agradecido con Dios? Tan solo de estar vivo, de tener vida, de tener salud. Esta podría ser también la fuente de gratitud. Mire lo que dice: preciosa, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura. Otra versión dice abundancia, de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente, de la fuente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Amén. La grosura de tu casa, eso me gustó aquí, la grosura de tu casa, porque usted cuando viene aquí hay grosura y abundancia para usted. Le conviene estar en la casa de Dios porque hay palabra, porque hay consejo, porque hay administración, porque hay discipulado, porque hay cuarto de oración. Todo eso es abundancia y grosura de la casa de Dios para ti. Vamos, dele palmas al Señor.
Alabado sea el Señor. Entonces, amado, sea agradecido. Bebe de esta fuente. Maravíllate con lo simple. Bendice al Señor por tu familia. Bendice al Señor por tu casa. Yo bendigo tanto al Señor. Disfruto tanto a mi familia, a mis hijas, la ternura que me dan, mi esposa. Y cada día vivo agradecido. Digo, Señor, qué bendición ser lleno de tu ternura, qué bendición la ternura que me dan, qué bendición el hacer familia en mi caso. Estoy bendecido, prosperado y en victoria. Alguien diga gloria a Dios. Amén. Entonces, fuente del temor del Señor. Mire, otra fuente del temor del Señor. Nueva traducción viviente, Proverbios 14:27. El temor del Señor es fuente que da vida. Mire, ofrece un escape de las trampas de la muerte. O sea, por eso el Señor dice, pongo delante de ti, en otro versículo, la vida y la muerte, escoge. Eso lo dice en otro verso. Y aquí dice, el temor del Señor, vida, para escapar de las trampas de la muerte. ¿Elige las trampas de la muerte o elige el temor del Señor? La fuente, el temor del Señor es fuente de vida. ¿Cuántos beben de esa fuente? Amén. El fundamento de la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Tenemos que crecer en el temor del Señor y vamos a estar cerca de la fuente de la vida y la muerte cada vez va a estar más lejos de nosotros. ¿Alguien me dice amén? Amén. Por ejemplo, acá tengo la fuente del consejo. Proverbios 10:11. Las palabras de los justos son como una fuente que da vida. También tenemos dos fuentes aquí, pero las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Yo elijo nuevamente qué fuente bebo. Las palabras de los justos, las palabras de los maestros, las palabras de justicia que me acercan al Señor, o las palabras de los perversos. ¿Me dice amén? Entonces Dios estaba hablando con esta mujer. La fuente del consejo es la palabra de Dios. Usted sabe que la palabra es agua. Lavamiento del agua por la palabra, dice el apóstol. La fuente del consejo de Dios. ¿Será que usted va a la fuente del consejo? A las palabras de los justos, que son como una fuente que da vida. ¿Será que de pronto elegimos en la casa dejar de lado nuestro dispositivo móvil un tiempo? Porque esto podría ser una fuente, ¿no? ¿Sí? ¿Podría ser una fuente? Usted sabe que el algoritmo y los reels saben lo que te gusta y eso es lo que te dan. Y si viste un video de cierta temática, después sabe que te quedaste viendo los 5, 10 segundos, un minuto, te lanza otro parecido, te lanza otro y ahora se nos está pasando la vida, las horas en esto. Ahora, obviamente acá usted puede también ver algo de bendición, también hay. ¿Sí? Entonces, ¿será que voy a la fuente de las palabras de los justos? ¿Será que en mi casa pongo mensajes de Dios? ¿O pongo el Señor de la noche, como dice mi pastor? Mi pastor Billy. ¿O pongo el Señor de la noche? No. ¿O pongo mensajes y palabras de justos y palabras de consejo? Entonces, el agua, el Señor le está diciendo a la mujer samaritana, así como tu cuerpo necesita agua y vienes a la fuente, al pozo a sacar con tu cántaro, quiero decirte que y agua natural para tu cuerpo físico, quiero decirte que el agua que yo te daré, que el agua que necesitas para tu vida espiritual está en mí. Si conocieras el don de Dios, o sea, si conocieras el regalo del cielo, si conocieras quién es el Emanuel, Dios con nosotros, si conocieras ese regalo, tú le pedirías y Él te daría agua
viva. Pero agua viva para tu espíritu, agua viva para tu alma. Y no agua como esta que ella venía a sacar, agua física para sus necesidades vitales, ¿verdad? Próxima fuente, Isaías 12:2. He aquí, Dios es salvación mía. ¿Cuántos dicen Dios es salvación? Lo vamos a decir todos juntos. Dios es salvación mía. Ok, aquí están los salvados por el Señor. Eso es así. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. ¿Alguien dice amén? Ok, entonces si el Señor es tu salvación, porque estás aquí, porque has sido lavado por la sangre del Cordero. Le estoy hablando a los salvos y los redimidos. ¿Cuáles son tus fuentes? Sacaréis con gozos aguas de las fuentes de la salvación. Esto es para los salvos nomás. Hermano, y esto yo meditaba, las fuentes de la salvación, es decir, las fuentes anteriores, tal vez la fuente del temor del Señor, del consejo, de la palabra, de la misericordia, de la alegría, etcétera. Todo lo que tiene la grosura de su casa, todo tiene un fin en común, porque el apóstol Pedro dice que el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Él te quiere llevar hasta el final, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Lo que Dios tiene en su corazón es salvarte. Lo que Él tiene en su corazón es llevar muchos hijos a la gloria. Él no quiere ir solo a la gloria, Él quiere ir con muchos hijos a la gloria. Entonces, esas son las fuentes tuyas, las que tienes que beber, las fuentes de la salvación. ¿Me dice amén? Porque el fin de todo discurso oído es este: teme a Jehová y apártate del mal, porque Dios va a descubrir toda obra y todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, las fuentes de la salvación es el propósito, el plan de Dios que tiene de llevarte a la gloria, de que acabes bien la carrera, de salvar tu alma, porque ese es el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Ninguno de los que está aquí se tiene que perder. No tienes que perderte, no tienes que dejar la fe ni negar la fe. Dios te quiere llevar hasta el final. No importa el proceso, la etapa, la dificultad, no importa, es pasajero. Dios te quiere llevar a su gloria para que veas su rostro. ¿Sabe? Esa era la fuente de David. Porque David decía: Señor, estaré satisfecho. Es decir, no estoy satisfecho, pero va a llegar un día en que estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, porque te veré tal como eres. Es decir, él decía: llegará un día donde mi cuerpo de carne corrupto. El apóstol Pablo decía que él quería hacer lo bueno, no lo hacía. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, no? Entonces llegará un día en que tu cuerpo, las cosas que te cuestan, la pureza que te cuesta mantener, tener, luchar, llegará un día en que tu cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad, y a la final trompeta, aleluya, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Alguien dice amén? Dele palmas al Señor. Así que quiero decirte: saca con gozo aguas de la fuente de salvación. Regocíjate en el Señor. Ven a los cultos, alaba al Señor, congrégate, asista a discipulado, abre la palabra, lee la Biblia, ten tu tiempo de oración, porque tienes que sacar con gozo agua de la fuente de salvación. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya, aleluya, sí, Señor. Ese es el plan de Dios, el plan de Dios. Mire, fuente de esperanza. Romanos 15:13, le pido a Dios fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen esperanza? Qué hermoso, porque la mujer samaritana podía estar en la peor condición, podía tener la peor reputación, 5 maridos, y ahora el que
tenía ni siquiera era su marido. Estaba en la peor condición. Y al Señor le gusta encontrarse con gente que está en la peor condición. Que fallaste una vez, que fallaste 2 veces, que fallaste 3 veces. Pero hoy tal vez viniste a la fuente y el Señor te quiere levantar. Ahí estás en tu casa tal vez escuchando este mensaje y Él tiene nuevos comienzos para ti. Amén. Entonces, fuente de esperanza, puedes estar tal vez con situaciones, con problemas familiares, con situaciones en tu casa, luchando con cosas, con opresiones, con situaciones adversas en tu vida, pero tú sabes que tienes esperanza. Tú sabes que esto es pasajero. Tú sabes que la prueba es pasajero porque tienes esperanza, porque bebe de la fuente de esperanza. Tú sabes que el momento malo y sabes que el desierto va a pasar. Y que esa lucha va a pasar y que Él te va a sacar en victoria porque tienes esperanza. ¿Y sabe qué? En ese momento de aflicción, ¿sabe lo que hacen algunos? Lo que podía hacer usted, tal vez ir a la taberna y chupar, como dicen en Chile. ¿Y qué hace la gente? Ahoga sus penas, ¿dónde? En el alcohol. ¿A qué fuente van los de Egipto? ¿A qué fuente van cuando tienen problemas? ¿A qué fuente van cuando están en dificultades? ¿Dónde van a saciar y olvidar sus penas? ¿Dónde? En otra fuente. En el alcohol, en el vicio, ¿verdad? En los placeres tal vez. Pero tú cuando estás así, tienes tu fuente de esperanza. Pero tú cuando estás así, tienes tu fuente. Pero tú cuando estás abajo, tienes tu fuente. Y no tienes que ir a otra fuente, porque el Señor va a ser fiel para levantarte, para bendecirte, para restituirte, para restaurarte, para perdonarte. Amén. Gloria a Dios. Imagine gente que tal vez se equivoca, que le falla al Señor. ¿Sabe cuál es el plan del enemigo? Es que se alejen de la fuente. No voy a la iglesia porque pequé. De nuevo pequé. Oye, para eso en la iglesia pues... no voy a la iglesia, me equivoqué, no estoy preparado porque no soy bueno, no. Para eso en la iglesia tienes que venir a la fuente, a las aguas salutíferas, a las aguas de salud. Tienes que venir a las aguas de Dios. Esas aguas que vas a beber van a traer sanidad para ti, van a traer nueva vida, van a traer bendición y libertad. Alguien dice amén. Amén. Entonces esas son las fuentes nuestras, amados. Y cuando has caído, cuando has fallado, el Padre te corrige dentro de la casa. Y ese día que fallaste, vas a comer igual en la mesa del Padre. Imagínense qué tipo de padre que su hijo falla, se equivoca, le dice ya no comas ahora, fuera de la casa. Entonces el enemigo tiene su plan, ¿no? Sacarte cuando falla, sacarte cuando equivocado. Usted tiene que restaurar al que está caído, al que está lejos, y decirle ven a la casa. Hay grosura para ti, hay fuentes. No sigas en las otras fuentes. No sigas porque van a traer perdición. Amén. Voy a ir terminando. A ver si me ayuda mi hermano del teclado. Mire, puse estos versículos aquí del salmista David, este hombre conforme al corazón. Y cómo era su relación con el agua de salvación y el agua de vida. Salmo 63:1. Oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de tu fuente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela, aún en tierra seca donde no hay agua, ¿verdad? En tierra reseca y agotada donde no hay agua. Pero yo te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria, tu amor inagotable. La otra versión dice, tu misericordia es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? ¿Cuánto levantan sus manos y dicen, cuánto te alabo? Te alabaré mientras vivas. Mientras viva, a ti levantaré mis manos en oración. Tú
tú me satisfaces, es decir, tu fuente me satisface más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie. Dígale al Señor: aquí estoy. Aquí estamos, Señor, tu iglesia, tu casa. Qué hermosa es tu palabra. Queremos venir a ti, Señor, y a beber de tus fuentes. Alabado sea el Señor. Ese es el corazón de un adorador, ¿sabe? Mire, luego de este diálogo de las fuentes de la mujer samaritana con el Señor, volviendo a la historia, la mujer le dice, cuando le dice 5 maridos has tenido, hasta ahí leímos delante, y le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Señor, conoce mi vida. Me doy cuenta que eres profeta, me asombro. ¿Cómo conoces mi vida? ¿Cómo sabes todas las partes donde he andado? ¿Cómo sabes que he tenido 5 maridos y que el que ahora tengo ni siquiera hay un compromiso? No es mi marido. ¿Cómo es que sabes todo, Señor? Me parece que eres profeta. ¿Será que hay alguien aquí? ¿Será que Dios conoce tu vida completa? Y sabe las veces que fuiste a otras fuentes y cuántas fuentes has tenido. Y tal vez hoy vuelves y necesitas reconciliarte con Dios, o necesitas venir a Cristo por primera vez y estás aquí en el lugar correcto, en la fuente correcta. Y el mismo Señor que estuvo con la samaritana está aquí hoy para decirte: has venido a beber la fuente correcta. Y no me importa que hayas estado con 5 antes. Yo soy el marido que tiene la fuente correcta. Yo soy el que tiene el agua de vida, porque el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva que saltarán para vida eterna. Aleluya. Si tú necesitas a Jesús, este es un día para ti. Si has vivido en otras fuentes y necesitas venir a la fuente correcta y conectarte con el Señor, y ya dejar la opresión, que Él venga a libertar. Ya no beberás más del Nilo, ya no beberás más del Éufrates, ya no beberás las fuentes de Egipto, ya no beberás las fuentes de Asiria. Ahora vas a beber la única fuente verdadera de Jehová de los ejércitos, el Rey de gloria. Si necesitas al Señor donde estás, ahí haz una oración. Haz una oración y dile: Señor Jesús, te necesito. Dígale: te necesito. He bebido de otras fuentes lejos de ti que me han traído a esclavitud, pero hoy pongo mi fe en ti y quiero recibirte como mi único Señor y Salvador. Quiero que llenes mi vida de ti. Me quiero vaciar de todo aquello que no me ha llenado, o que ha llenado mi vida de cosas vanas, lejos de ti. Dígale: pongo mi fe en ti, Jesús, y quiero que seas el Señor de mi vida. Diga: quiero que seas la fuente correcta de mi vida. Quiero que todas mis fuentes estén en ti, Jesús. Y quiero que llenes mi corazón de ti. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y vuelvo a ti. Si estuviste alejado, dile: vuelvo a ti. Vuelvo a ti, a la fuente de toda bendición y alegría que eres tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Da un aplauso al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Si hay alguien que hizo oración, esa oración, levánteme su mano, por favor. ¿Quién la hizo? Dios le bendiga. Qué bueno. ¿Quién más la hizo la oración? ¿Alguien más la ha hecho? Muchos la han hecho.
Dios le bendiga. ¿Cuántos bendicen al Señor por esas manos levantadas? Amén. Alabado sea el Señor. Mire, queremos orar por ti, queremos orar por ti. Así que voy a pedirte, pasa adelante, ven. Mira, esta sería una fuente, ven a la fuente. Si tú quieres la fuente, ahora haz un acto de fe y camina, sal de tu lugar y vas a dar pasos, 10, 15 pasos y decir: yo ahora dejo las otras fuentes y voy a la fuente correcta. Si estás ahí tomando la decisión, las fuentes del Nilo, las fuentes de Egipto no han sido de bendición para mí, y hoy vengo a la fuente de mi único Señor y Salvador, Jesús. Aleluya. Camina y da esos pasos de fe para venir a la fuente de agua viva. Es el lugar de tu presencia, un lugar de palabra de Dios, donde tu gozo me da fuerzas, esperanza de salvación, nuevos comienzos hay aquí, camino, vida y verdad. Jesús, deseamos ver tu gloria, es casa de Dios para ti. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.